Hola a todos los presentes, les damos una cordial bienvenida. Eh, Saludamos también aquí a los panelistas del día de hoy, que es nuestro hermano Orlando Gámez y nuestro hermano Benigno Retamal. Sean muy bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Bien. Bueno, ya vamos a comenzar con la segunda semana, ¿cierto?, de la lección, que lleva por título El mensaje de la cruz. Y el texto de meditación se encuentra en 1 capítulo 18, versículo... No, miento. Capítulo 1, versículo 18. Dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Con estos pensamientos, le voy a pedir a nuestro hermano Benigno si nos puede dirigir en una oración. Amén. Amén. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial que mora en los cielos, Señor, le damos gracias por poder reunirnos en su nombre, con el propósito de poder estudiar este tema, Señor, que será el tema que analizaremos y seguiremos creciendo al entendimiento por toda la eternidad. Amén. Señor, la historia de la cruz del Calvario, que es donde se definió la guerra intergaláctica, Señor, la guerra en donde Cristo, Señor, triunfó. Debemos entenderla a la luz de lo que usted nos quiere mencionar, Señor. Ayúdenos a tener una lección en la cual reflexionemos en estas cosas profundas, en la obra maravillosa de Cristo, su justicia, Señor, su misericordia, cómo en la cruz se encontraron las verdades más profundas, se expresaron y el pecado, Señor, pudo ser mostrado por lo que es y Satanás también desenmascarado en la obra de la cruz del Calvario. Señor, gracias, porque hoy podemos avanzar en este conocimiento, aunque sea tenue todavía para nosotros, porque este conocimiento, Señor, solamente lo podemos entender por la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes. Queremos ser, Amén. Señor, humildes, sencillos, para escuchar directamente de su palabra, para poder entender el contexto, los propósitos y los alcances de este maravilloso mensaje. Gracias, Señor, por todo. Lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, entonces el día sábado la lección nos dice lo siguiente, dice, mientras que para el Imperio Romano, como ilustra ahí al escritor Cicerón, dice que la cruz era un método de ejecución tan detestable y humillante que ni siquiera debía pasar por la mente de las personas, pero para el apóstol Pablo se convirtió en el eje central de su mensaje. Lejos de ser un símbolo de vergüenza, Pablo presenta la cruz como el poder de Dios y el máximo ejemplo de la humildad de Jesús y el lugar exacto donde se pagó nuestra deuda por el pecado, ¿cierto? Entonces, hermano Orlando, antes de que ya nos adentremos en la lección misma de la semana, hay una pregunta que aparece el día viernes que me pareció interesante y me gustaría comenzar con esta pregunta. Dice, en el huerto de Getsemaní, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La pregunta es, ¿qué nos dice esta oración acerca del inmenso precio que Jesús pagó en la cruz? Bueno, sin lugar a dudas que nosotros, los seres humanos, no tenemos una dimensión tan grande acerca del daño que el pecado produjo a la humanidad y a todo el universo. Es realmente algo tan terrible que el peso del pecado, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos de esta tierra iba a caer sobre el sustituto del hombre, el garante del hombre, que era nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces uno no entiende todo lo que Jesús tuvo que padecer para poder redimirnos allí en la cruz de Calvario. El Evangelio de Juan, por ejemplo, habla, todo el Evangelio, Jesús dice, no ha llegado mi hora, 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 constantemente durante 3 años y medio, y cuando llegó el momento, ¿no es cierto?, de ir a la cruz,
Jesús dijo, ha llegado mi hora. Para esto he venido yo. Jesús dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando él, ¿no es cierto?, Satanás, digamos así, lo tentó cuando él estaba orando ahí en el Getsemaní y le dijo, ¿para qué vas a morir? Uno de tus discípulos te va a traicionar, otro de tus discípulos te va a negar, todos te van a abandonar. ¿Para qué te vas a sacrificar? Vuélvete al cielo y déjame a mí gobernar este mundo y se acabó el problema. Pero Jesús sabía, ¿no es cierto?, que el pecado produjo la esclavitud del hombre, del pecado y el dominio de Satanás. Entonces Cristo tenía que quitarle el dominio de la muerte a Satanás y tenía que librarnos a nosotros que estamos sujetos a la servidumbre. Yo quisiera leer unos textos bíblicos para explicar el significado del Getsemaní, porque el Getsemaní, ¿no es cierto?, fue el lugar donde Cristo tomó la decisión de subir a la cruz para morir en lugar de cada uno de nosotros. O sea que no fue algo, ¿no es cierto?, que fácil, porque el pecado podía producir una separación eterna entre el Padre y el Hijo. Y eso es lo que le hacía amarga, ¿no es cierto?, la copa para beber a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía, ¿no es cierto?, que decidir si morir en nuestro lugar o dejarnos librados a nuestra propia suerte y regresar al cielo, y Elías y Moisés tenían que haber vuelto a la tierra para ser destruido toda la humanidad. Fíjate cómo lo presenta Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, se tenía que cumplir la profecía de Génesis 3:15. Cristo tenía que darle la cabeza, ¿no es cierto?, a la serpiente que es Satanás, y tenía que librarnos a nosotros que estamos sujetos durante toda la vida, ¿no es cierto?, al pecado. Entonces, allí en la cruz del Calvario, Jesús tomó la decisión, ¿no es cierto?, digamos así, poco antes, el Padre le había confirmado que Él era su Hijo amado en quien Dios tenía contentamiento. Por lo tanto, y también María Magdalena había derramado ese perfume, había hecho un derroche prácticamente de un perfume que valía todo un año de trabajo. Y yo creo, como decía un pastor, Jesús en ese momento sintió el olor del perfume que María puso a sus pies y en su cabeza y dijo, si María estuvo dispuesta a derrochar su perfume, yo también voy a derrochar mi sangre. Y así fue como Jesús tomó la decisión de subir a la cruz de Calvario para morir en lugar de cada uno de nosotros y salvarnos, ¿no es cierto?, del dominio de Satanás y de la esclavitud del pecado. Muchas gracias, hermano Orlando, por esta explicación. Y hermano Benigno, ya después con esta introducción que hizo el hermano Orlando, ¿cierto?, acerca de la cruz, este es el mensaje que Pablo llevaba a los Corintios. Ahora, basado en la experiencia de Pablo en Atenas, donde usó la filosofía y la ciencia, pero dice ahí que tuvo poco fruto, eso lo dice el día domingo. ¿Qué lección nos deja esto cuando intentamos compartir el Evangelio usando solo argumentos intelectuales? La Biblia es muy clara en que cuál es el llamado para nosotros. Dice, ir y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es la historia de Cristo, su historia completa, su encarnación, su vida perfecta, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su intercesión, su próxima venida. Amén. Todo habla de nuestro Rey, Cristo Jesús, que logró ganar la batalla y la guerra de todos los tiempos. Aunque todavía muchos no lo entienden, no lo conocen, pero en Cristo tenemos seguridad nosotros y el universo completo.
nunca más el pecado se va a levantar, porque va a estar la cruz del Calvario como el símbolo del amor inalterable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por nosotros. Entonces, eh, el único mensaje que nosotros tenemos que llevar es el Evangelio. El Evangelio se puede adornar con otras enseñanzas, con conocimientos acerca de Dios, pero el centro es Cristo, el Evangelio. Amén. Amén. Y hermano Orlando, Pablo aclara que su misión principal no era bautizar, sino predicar. Y esto respondiendo a quienes daban más importancia a quien lo bautizaba que a Jesús. Ahora, ¿de qué manera caemos o podemos caer hoy en las iglesias en este mismo error de dar más peso a las figuras humanas, ¿cierto? Pueden ser pastores, líderes o predicadores influyentes, esos predicadores que son muy famosos, que el mensaje mismo de la cruz. Bueno, acá la lección del día domingo dice que Pablo también utilizó la lógica, la ciencia, la filosofía, la retórica romana, ¿no es cierto? Pero causó poco fruto, ¿no es cierto? Por lo tanto, él resolvió evitar todas las discusiones, argumentos complicados, dice, y no saber otra cosa entre los corintios sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, hoy en día los mensajes que mayormente uno escucha en la iglesia son mensajes motivacionales, a que nos comportemos mejor, a que seamos mejores, a que reflejemos mejor el carácter de Jesús, a que tengamos una comunión más íntima con Él, a que no hagamos cosas malas, tratemos de hacer cosas buenas, de que debemos guardar la ley, de que debemos guardar bien el sábado, de que no tenemos que comer esto, no tenemos que tocar esto, no tenemos que mirar, no tenemos que hacer lo malo, tenemos que portarnos bien. Y entonces muchas veces, ¿no es cierto?, se utilizan métodos, ya sea, por ejemplo, cuando uno estudia homilética, te enseñan, por ejemplo, 4 tipos de sermones. Un sermón filosófico, uno textual, uno temático, pero la única predicación bíblica es la predicación expositiva. Era la manera como los profetas, los apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, exponía la palabra de Dios y permitía que el Espíritu Santo actuara en los corazones de las personas para que las personas reaccionaran frente al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, que somos llamados, al igual que Pablo, nosotros muchas veces nos puede pasar en nuestra experiencia que discutimos con los judíos sobre la ley, discutimos con los griegos sobre filosofía, y muchas veces podemos ganar una discusión, pero muchas veces podemos perder un alma. Ahora, otra cosa totalmente diferente es cuando uno le dice que hay un Dios que le ama, que hay un Salvador que dio su vida para salvarlo a él, ¿entiende? La reacción es diferente de la persona hacia el mensaje. Por eso nosotros necesitamos volver al principio de la piedad primitiva de la Iglesia Apostólica. Si nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando Dios le dio su Santo Espíritu, ¿no es cierto?, en Pentecostés a los discípulos, Pedro se levantó a predicar al Evangelio. Digamos así, todos los mensajes, ¿no es cierto?, era predicar el Evangelio. Digamos, Esteban predicó el Evangelio, Felipe predicó el Evangelio, ellos fueron perseguidos por predicar el Evangelio, y donde quiera que iban, iba predicando el Evangelio y iba abriendo grupos, abriendo iglesias, porque el mensaje de la cruz, aunque para nosotros puede ser locura, es poder de Dios para salvación. Y por eso es que Dios nos pide a Amén. nosotros, ¿no es cierto?, que no nos desviemos de la sencillez del mensaje de la cruz, porque para algunos puede ser algo obvio y decir, no, pero todo el mundo sabe que Jesús murió, todo el mundo sabe. No, no, no es obvio. Es diferente cuando usted le confronta a una persona, ¿no es cierto?, con Cristo y su obra, que la persona tome una decisión frente a ese sacrificio. Por ejemplo, cuentan la historia en el tiempo de los reformadores que el conde de Zinderdorf
Dice que él llegó a un castillo y vio un cuadro de Cristo crucificado. Y abajo había una frase que decía, todo esto lo he hecho por ti, ¿qué harás tú por mí? Y dice que el conde empezó, ¿no es cierto?, a mirar el cuadro y no podía dejar de mirarlo, y nuevamente se volvía a repetir y volvía a leer y siguió contemplando el cuadro hasta que empezó a caerle lágrimas de los ojos. Y en ese momento este joven conde tomó la decisión de gastar su juventud, su dinero, su influencia para llevar el mensaje de la cruz a todas las personas que lo rodean. O sea, eso es cuando uno se confronta con el mensaje, uno toma esa decisión, pero hasta que nosotros, ¿no es cierto?, no llegamos allí, como yo no quiero hablar mucho, pero todos tenemos que llegar a ese punto en que realmente tenemos que alzar nuestros ojos y ver a Cristo crucificado ocupando nuestro lugar. Bien, hermano, Brandon, muchas gracias. Y hermano Benigno, para los intelectuales griegos, la historia de que una persona, ¿cierto?, fuera crucificada y resucitado era un disparate irracional. Para los judíos, por ejemplo, un Mesías ejecutado por Roma era un escándalo inaceptable, ellos no lo aceptaban. Ahora, ¿cuáles son las mayores expectativas o exigencias que el mundo moderno le impone a la religión hoy y por qué la cruz sigue chocando contra ella? Por ejemplo, el mundo busca muchas veces evangelio y prosperidad, de éxito inmediato o finalmente de pura filosofía motivacional, ¿no? Sí, claramente lo que decía nuestro hermano Orlando es que la iglesia primitiva tenía el mensaje y el poder de Dios. Hoy día, la iglesia actual pierde de vista el mensaje y claramente no tiene el poder de Dios. Completamente impactante como debería. El poder, sí, todavía hay personas que escuchan el mensaje, se convierten al Señor, pero no estos grandes impactos que tuvo en la era apostólica. Y la receta para volver a esos mismos éxitos es una iglesia humilde que quiera servir al Señor y hacer lo que Él le indica, nada más. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Primero, busca cuáles son los canales por los cuales se va a comunicar el Evangelio. Si nosotros tuviéramos que elegir a una persona que vaya a hablar, seguramente buscaríamos el más elocuente, al que sea más cierto, pragmático, quizás más sabio, pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él utiliza personas sencillas, humildes, a las cuales Él le entrega el tesoro que es su mensaje en vasos de barro que somos nosotros. Eso es el apóstol Pablo ahí en la epístola a Corinto. Entonces, primero, si hoy nosotros podemos hablar del Señor y de su mensaje, es porque el Señor se dio cuenta que ninguno de nosotros tenía características sobresalientes ni destacadas. Al contrario, éramos muy limitados, muy incapaces, por eso nos eligió el Señor. Si tú buscas, por ejemplo, ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, el apóstol Pablo le está hablando a sus hermanos de Corinto. Primera de Corintios 1, 26 al 28, vamos a leer. Dice, pues mirad, hermanos, está hablando Pablo a sus hermanos de la iglesia, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, vuestra tarea, vuestra función, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, entre nosotros no hay ningún premio Nobel de literatura, ni premio Nobel de filosofía, no hay ninguno. Y si lo hay, son muy pocos, dice. Prácticamente no existen ahí. Ni muchos poderosos. Es decir, ¿qué poder teníamos o ostentábamos nosotros cuando nos encontró el Señor? Ninguno. Ni muchos nobles. Tampoco venimos de la nobleza. Somos personas humildes, sencillas, que el Señor buscó. ¿Y qué es lo que dice? Si no, verso 27, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo que escogió? Lo necio, lo no intelectual, el que no tiene capacidades. Lo escogió. ¿Y para qué lo escogió? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir,
esa palabra débil en griego es enfermizo, ese que siempre está limitado por sus cualidades, no puede avanzar en nada, a ese elige Dios. Y dice, y lo vil, es decir, lo despreciable, lo vil del mundo y lo menospreciado cogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, el Señor en tiempos de los apóstoles, durante toda la historia y en el tiempo de los profetas era exactamente igual, escogía a los más débiles. Por lo tanto, si tú hoy día sientes que no eres capaz para llevar un mensaje adelante, que no eres capaz para explicar el reino de Dios, que no tienes salud suficiente como para aventurarte en la obra misionera, no eres de una familia donde te reconozcan y eso te abra puertas. Eso es lo que el Señor quiere, para que la gloria sea para Él, no para los hombres, no para los seres humanos. Entonces, es interesante que el Señor busca todo lo débil para transformarlo Él en fuerte con su poder. No es el poder nuestro. Nosotros podemos orar en el nombre del Señor y el reino del enemigo tiene que temblar. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Amén. Si nosotros como iglesia, como hermanos, de manera humilde entregamos nuestra vida al Señor para que Él nos utilice para llevar adelante el mensaje, para ir a tareas que nos oriente y nos indique, no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, somos mayoría. Y la sabiduría de Él es la que va a prevalecer. Y la sabiduría de Dios es la que se expone en la cruz del Calvario. Ahí es donde está manifestada la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Y hermano Orlando, Pablo llegó a una ciudad sumamente, llamarle una ciudad corrompida, orgullosa, y hostil al mensaje, ¿cierto? Hostil al mensaje. Ahora, a pesar de todo, hubo personas que aceptaron la verdad. Eh, ¿Cuáles son los Corintios modernos en nuestra sociedad actual y cómo nos desafía la actitud de Pablo a no desanimarnos ante la hostilidad o la indiferencia de nuestro entorno? Bueno, en primer lugar, quisiera decir algo, ¿no es cierto? Que la necedad de los hombres, en vez de escoger la vida, escogen la muerte. En vez de aceptar la salvación, aceptan la perdición. En vez de aceptar la justificación, aceptan la condenación. En vez de, ¿no es cierto?, de aceptar la libertad, quieren seguir siendo esclavos. Esa es la necedad. En eso consiste la necedad, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Ahora, siempre, digamos así, que uno predica el evangelio, nunca, mayormente no es la mayoría la que acepta el mensaje, sino que el Espíritu Santo toca a esas personas sensibles, ¿no es cierto?, que no apagan al Espíritu de Dios. Y muchas veces uno se lleva la sorpresa tremenda porque uno piensa que algunas personas van a entregar su vida y no son esas personas que nosotros pensamos, sino que son las que menos pensamos, son las que aceptan. Y eso es un milagro de Dios porque el mensaje de la cruz, como dice el Señor, mi palabra no volverá vacía. A nosotros nos ha pasado, digamos así, dando estudios bíblicos, que muchas veces uno da estudios bíblicos a una familia y la gente estudia toda contenta, feliz, y resulta que después al final deciden no entregar su vida a Cristo, y sin embargo otras personas que a lo mejor uno pensaba que no iban a aceptar, son los que aceptan al final, pero cuando uno predica el Evangelio, nunca vuelve vacía, sino que produce resultados. Y eso uno se da cuenta que al de algo, y es que el que convierte las almas es el Espíritu Santo, no somos Amén. nosotros. Amén. Una vez le preguntaron a Billy Graham, le dijeron, pastor, nosotros queremos saber, dice, ¿a cuántas almas convirtió usted durante su ministerio? Sabemos que usted predicó a 300 millones de personas, queremos saber a cuántas almas convirtió. Pastor Billy Graham dijo que yo sepa, nunca convertí ni una sola alma, dijo.
Nosotros podemos persuadir, podemos convencer, pero el único que puede convertir a un alma, ¿no es cierto?, en cristiano es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona, lo guía a los pies de Jesús. Y entonces nosotros vemos, ¿no es cierto?, a una persona entregar su vida a Cristo. Amén. Bien, hermano Benigno, el martes dice poder para quienes están siendo salvados. Y ahí nos explican también el texto que la palabra griega para perecer también significa destruir. Y sugiriendo, ¿cierto?, que quienes rechazan la cruz están destruyendo a sí mismos. ¿De qué manera práctica vemos que el pecado y el rechazo a los principios de Dios actúan como una fuerza autodestructiva en la vida de las personas? Mira, en realidad lo que debemos entender nosotros que el mayor enemigo que tenemos es el yo, en nuestra propia persona. Esa es la que impide que el Espíritu Santo haga una obra profunda, amplia. Por lo tanto, si bien es cierto, el Evangelio da vida, pero primero tiene que aniquilarnos, eliminarnos y darnos vida en Cristo, no en nosotros mismos. Algunas personas piensan que van a ir a Cristo, ¿cierto? Van a ir a la cruz y le van a decir al Señor, Señor, mira, en realidad, Señor, mire, yo tengo una vida relativamente ordenada, hay muchas cosas que las hago bien, otras que las hago más o menos y otras que las hago muy, muy mal. Entonces, si usted me corrige las que hago mal y me fortalece las que hago más o menos, eh, estaríamos en condiciones, ¿no, hermanos? El Señor lo que dice es que nosotros tenemos que morir al yo y dejar que la vida de Cristo, que es perfecta, se manifieste en nosotros de forma gradual ahora en esta tierra y en forma plena cuando Él vuelva. Pero es la vida de Cristo, no es la existencia nuestra. Nosotros frente a la moralidad que entendemos, a veces nos pensamos que somos buenos, que no somos tan malos, pero cuando vemos la ley de Dios santa, justa y buena, perfecta, nos damos cuenta de lo defectuoso que somos, lo incapaces que somos para poder guardar una ley santa, justa y buena. Por lo tanto, el remedio que Dios ha entregado al problema humano es la vida perfecta de Cristo y su muerte expiatoria en favor de nosotros. Eso es lo Amén. que realmente nos da la vida y nos prepara para vivir en el cielo. Entonces, Cristo es todo para nosotros y eso es lo que logró entender Pablo. Pablo entendió que la sabiduría de Dios era justamente mostrar las aparentes derrotas en victoria. Por ejemplo, Cristo en la cruz del Calvario estaba muriendo, pero él lo que estaba haciendo, de acuerdo a la sabiduría de Dios, era entrando al imperio de la muerte, en la profundidad del imperio de la muerte, y desde allá vencer a la muerte y vencer al diablo, y al que tenía el poder en esta tierra. Por lo tanto, cuando nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, esa aparente derrota de la cruz del Calvario fue la victoria eterna. Amén. Y creer a lo que Dios ha dicho, justamente nosotros tenemos todos los argumentos bíblicos donde Dios, cuando dice una verdad, esa es la verdad absoluta, no es cuestionable, porque Él es el sabio, omnisciente, todopoderoso, omnisapiente. Él es todo y en todo. Por lo tanto, estamos en las mejores manos. El mismo Creador nos dice cómo Él nos puede salvar, no cómo nosotros podemos salvarnos. Nosotros tenemos que ser salvados por Cristo. Y es el Espíritu Santo el que va a colocar estas verdades a fuego en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. ¿Pero por qué? Porque esa es la gran historia de el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo completo. Cristo vino, ahí en el libro de Hebreos, si quieres, echamos una miradita que siempre es bueno reforzar estos textos, hermanos. Ahí en el capítulo número 2, versículo 9,
en el versículo 9 dice, capítulo 2 de Hebreo, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo vino a gustar, a sentir, a padecer la muerte eterna por todos nosotros. Ese es uno de los propósitos que tiene Cristo en su venida. En el verso 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, se encarnó, vino a aparecer como un ser humano. ¿Y para qué vino? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Se fijan? Él vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. ¿Y cómo lo tuvo que hacer? Entrar en la muerte, para que desde allí pudiera derrotarlo. Entonces, dice en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo no era igual que nosotros, hermano, era semejante. Él era santo, perfecto. Dice, por lo cual debía ser semejante a su hermano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mire qué maravilla lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en esta otra carta. Es decir, Cristo en su propósito era ser misericordioso, poder entendernos en nuestra condición y tendernos esa mano de ayuda para poder sacarnos de aquel fango que nosotros no podíamos salir. Al contrario, lo que estábamos haciendo es como una arena movediza que entre más días vivimos, más nos hundimos y más perecemos. Pero con Cristo, con su fuerza, con su poder, somos sacados de esa condición y además se nos asegura que Él también el propósito era expiar nuestros pecados, es decir, cubrir, Él asumir los pecados que nosotros merecíamos y pagar por ellos para poder darnos la vida que Él merecía. Es maravilloso cuando eh, podemos ver esto, pero además de eso, hay algo bien práctico. Y esto es lo que muchas veces se descuida. Dice en el verso 18, pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, si bien tenemos la seguridad en Cristo de la salvación, tenemos el cielo asegurado porque Él lo ganó. Somos hijos porque Él nos recibió como hijos. Somos perdonados porque Él expió nuestros pecados. Pero también hoy podemos disfrutar del poder que Él nos entrega para socorrernos en medio de las tentaciones. La pregunta es, cuando somos tentados, ¿clamamos a Él o queremos enfrentar o dejarnos llevar por la tentación? Si nosotros clamamos, el Señor nos envía el poder para vencer el pecado ahora. Amén. Y cuando venzamos en ese pecado, van a aparecer otros más que nos van a venir a agobiar. Pero volvemos a pedir poder y el Señor nos va a ir llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, con su poder. Amén. Amén, amén. Hermano Orlando, todos estos textos que estaba comentando, ¿cierto? El hermano Benigno, resaltan que la salvación viene de una fuente completamente externa a nosotros. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto a los seres humanos aceptar que no podemos salvarnos nosotros mismos? ¿Y qué peligro corremos cuando intentamos ayudarle a Dios en nuestra salvación? Bueno, justamente ahí hay una pregunta acá en el día martes que dice, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Y algunas veces, porque dice poder para quienes están siendo salvados. Entonces, es como uno no puede estar seguro de su salvación. Y eso no es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que en la cruz Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo nos reconcilió, Cristo nos sustituyó, Cristo fue propicio a nuestras injusticias. Y cuando nosotros aceptamos por fe su justicia, nosotros somos justificados delante del Padre. Entonces, nosotros vemos realmente que es algo, es una seguridad que está
basada en un hecho histórico que es la obra perfecta que Dios ha hecho en Cristo a favor de todos los seres humanos. Por ejemplo, Primera de Corintios 15 dice que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que Jesús resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un hecho concreto y definido que ocurrió en un momento de la historia. Por eso cuando nosotros estudiamos la historia de la redención, ¿no es cierto? La historia dice que Jesús venció en la cruz de una vez y para siempre. Así enseña Apocalipsis 5:5. Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que depende de nuestra experiencia, depende de nuestra santificación, depende de lo que el Espíritu Santo hace en mí, depende de lo que yo hago, puedo hacer o dejar de hacer. Entonces, cuando una persona, ¿no es cierto?, deja de mirar a Cristo y se mira a sí mismo para ver si en algún momento puede encontrar una justicia que lo haga aceptable delante de Dios, pero el camino a Cristo dice, cuando ustedes se miran a sí mismos en busca de justicia, están mirando en el lugar equivocado. Porque ningún ser humano puede encontrar una perfecta justicia en sí mismo, aunque sea lleno del Espíritu Santo, aunque tenga todos los dones, tenga todos los talentos y haya hecho cosas, pero tremendas, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. Aún así, una persona nunca va a encontrar en sí mismo la seguridad. Lutero fue sincero cuando él dijo, cuando me miro a mí mismo no encuentro cómo salvarme, pero cuando miro a Cristo no encuentro cómo perderme. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es aceptar por fe la justicia perfecta de Cristo. Y cuando nosotros aceptamos la vida perfecta de Cristo, el gozo y la paz que experimentamos nos lleva a vivir, ¿no es cierto?, una vida de amor, de servicio, de abnegación para honra y gloria de Dios, para que el Padre sea glorificado. Pero nosotros en ningún momento hacemos cosas buenas y dejamos de hacer lo malo para ver si nos salvamos. Ese no es mensaje bíblico. Es el mensaje que hoy en día predican la mayoría de los predicadores, pero eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Entiendes? Algunas personas enfatizan esa parte porque dejan de lado la verdad, ¿no es cierto?, central. Mira, yo te quiero leer un párrafo que está acá en Obrero Evangélico, página 330, lo que dice Elena K. de White. Dice, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada la luz que fluye del Calvario. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. O sea que cuando nosotros realmente tomamos el mensaje de la cruz, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es espantando a Satanás y a los demonios, porque allí en la cruz es donde Jesús lo venció. Allí es donde Jesús nos libertó. Allí es, ¿no es cierto?, donde Cristo satisfizo 100% la justicia de Dios. Si no, léanse el último capítulo del deseado de toda la gente, cuando Cristo asciende al cielo con un séquito de ángeles y había otros ángeles que estaban esperando y ellos cantaban y decían, abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles del cielo preguntaban, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso en batalla, ¿no es cierto? Y así cuando él entró en el cielo, dice que los ángeles querían postrarse ante Jesús y Jesús le hizo un momentito. Se acercó al trono del Padre y le dijo, Padre, si tu justicia está satisfecha, quiero que estos, las primicias que él había llevado al cielo, estén conmigo donde yo esté. El Padre responde, la justicia está satisfecha. Satanás fue vencido. El plan de salvación fue llevado a cabo. La iglesia es justificada. Adórenle todos los ángeles.
Y así fue, ¿no es cierto?, que el Padre le dio un abrazo a Jesús y todos los ángeles lo adoraron. Así que eso es lo que está haciendo Jesús, ¿no es cierto?, reclamando los triunfos de Él y nos está reclamando a nosotros para que vayamos a vivir con Él para siempre. Así que el mensaje de la cruz nos da seguridad. No es que nos hace dudar a ver si voy a ser salvo, no voy a ser salvo, y uno vive una vida, ¿no es cierto?, desprovista de paz, de gozo y alegría hoy, porque mañana nadie tiene comprada la vida, porque yo no sé si mañana voy a despertar, pero hoy puedo estar seguro porque Jesús me puso en los brazos de mi Padre. Amén. Amén, amén, hermano Orlando. Y hermano Benigno, bueno, ya sabemos ya que la cruz, lo que sucedió en la cruz, ¿cierto? Deja claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios. Ahora, ¿cómo usted se imagina lo que impactó a los seres sin pecado eh, del cielo, ¿cierto? Ver al creador del universo morir de la forma más humillante y dolorosa en la tierra. ¿Y qué nos dice esto sobre la gravedad del pecado? Bueno, si uno quiere justamente entender el impacto, nosotros tenemos que rastrearlo a través de las escrituras y también podemos ampliarlo a través del libro deseado a toda la gente que recomendaba nuestro hermano Orlando, porque ahí justamente se muestran aspectos que nosotros no alcanzamos a visualizar. Por ejemplo, en el momento que Cristo estaba colgando en la cruz del Calvario, hubo un tremendo terremoto, ¿cierto? Luego se oscureció completamente. Fue la cruz rodeada por una oscuridad que no se podía distinguir nada, totalmente rodeado de una oscuridad. Entonces, frente a eso, nosotros nos preguntamos, ¿y en ese momento qué habrá pasado en el cielo? Acá en la tierra, lo que estaban presenciando, la crucifixión de Cristo, quedaron espantados, sobrecogidos, angustiados, asustados. Pero ¿qué pasaba en el cielo? Cuando uno estudia más detenidamente esos pasajes, se da cuenta de que primero Cristo lanza un grito de tal proporción, ¿cierto?, que hace eco en toda la multitud y también se escucha en el cielo, donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez donde Jesús habla a su Padre como Dios, no como Padre. Se siente totalmente desamparado porque la sensación y el efecto de la culpa, del pecado sobre él, una culpa que correspondía a todos nosotros, es tan fuerte que produce una separación, una sensación de separación con su Padre y una sensación de separación eterna. Ese es el grito de angustia que Cristo lanza, que está ahí en los evangelios, también en el Salmo 22, donde dice justamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, me siento totalmente solo, desamparado. Y la pregunta, ¿había Dios desamparado a su hijo? Tras esa mortaja de oscuridad, estaba el Padre al lado de Cristo, sufriendo por él, cayendo lágrimas de dolor y de angustia por su hijo que estaba padeciendo, pero era el único camino para salvar a la humanidad. Por lo tanto, tenía que dejar que ocurriera. Los ángeles quedaron consternados, impactados, cómo el pecado era de tal gravedad que tenía que el autor de la vida, Cristo mismo, morir. Eso es algo que nosotros tenemos que seguir desentrañando y vamos a tener la eternidad, porque es un crecimiento del conocimiento y la sabiduría que va a ir ampliándose cada vez más. Hoy ya tenemos algunos detalles, nos impactan. O sea, si nosotros miramos estas escenas, lo que tenemos que pensar no es que la maldad de otros causó la muerte de Jesús, sino que tenemos que hacer la nuestra. Mi maldad, mis pecados hicieron que Cristo muriera en la cruz, porque Cristo vino a morir por cada uno de nosotros y él iba a morir, aun si uno de nosotros
de la humanidad lo aceptaba. Igual iba a morir, por uno que fuera. Por lo tanto, los responsables éramos nosotros. Él murió por nuestros pecados. Por eso es que cuando estas cosas llegan a la conciencia, a la mente, al espíritu nuestro, nos despierta y el Espíritu Santo produce un efecto que es empezar a rechazar el pecado, porque fue lo que le causó la muerte a nuestro amado Salvador. Es algo tremendo, es terrible. Nosotros no podemos describirlo con la claridad que el Señor irá ampliando en nuestras mentes. Pero los seres celestiales, aún ellos quedaron confundidos. ¿Cómo el pecado era tan terrible que el autor de la vida tenía que morir para poder salvar a los que estaban bajo ese hechizo? Gloria sea a Dios que Él tomó no solo la iniciativa, sino que hasta el final la responsabilidad de pagar con su propia vida, de pasar no solo las vergüenzas, sino las humillaciones mayores y entrar al imperio de la muerte, al imperio de Satanás y desde allí vencerlo y salir triunfante cuando Cristo resucitó. Ese es la señal del triunfo. La ofrenda y el sacrificio fueron aceptados porque fueron perfectos. La ofrenda Amén. que es la vida de Cristo, la ofrenda que es, o sea, la ofrenda y el sacrificio que es la muerte de Cristo. Esas dos cosas son perfectas. Por eso es que son suficientes para salvarnos. Y si nosotros quisiéramos agregar algo a eso, estamos cometiendo una blasfemia. Querer mejorar lo que Cristo hizo. Dios nos libre de eso. Amén. Nosotros debemos aceptar a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que tenemos que llevar adelante. Amén. Amén. Y hermano Orlando, le aprovecho de leer según 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice lo siguiente. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo acá dice que voluntariamente no usar ciertas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que confiar en la demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica, cierto, un liderazgo, o quizás no un liderazgo, sino una predicación que confíe en el poder del Espíritu Santo y no en el carisma, o finalmente estas estrategias que se hacen de marketing humano para poder atraer a la gente? Mira, en primer lugar, no se entiende muy bien lo que significa, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él habla a Jesucristo significa la ley. Y cuando se refiere a este crucificado se refiere al Evangelio. O sea, tú no puedes predicar la cruz del Calvario sin la ley, ni tampoco puedes predicar la cruz del Calvario sin el Evangelio. ¿Me entiende? Uno es la raíz y otro es su fragante flor y fruto. Los grandes predicadores que han sobresalido en la historia de la humanidad, por ejemplo, Charles Spurgeon, que es conocido como el príncipe de los predicadores, él decía las siguientes palabras: Dios no justifica a nadie por medio del Evangelio si primero no lo condena con la ley. Dios no viste a nadie con las vestiduras blancas del Evangelio, sino lo desnuda primeramente con la ley. Dios no le da vida a nadie por medio del Evangelio si primero no lo mata con la ley. O sea, eso es predicar a Jesucristo y este crucificado. Entonces, hoy en día, los predicadores no conocen esto, a pesar de que estudian mucha teología, saben mucho sobre profecía, saben mucho sobre doctrina. Ellos no entienden, ¿no es cierto?, como dijo hace un momento nuestro hermano Benigno, que Dios primero
tiene que hacer que la persona reconozca su necesidad, su impotencia, su pecaminosidad, ¿no es cierto? Para esa persona poder apreciar lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, por ejemplo, mira, yo te leo unos textos que muchas veces son difíciles de entender o algunos creen que los entienden. Por ejemplo, Romanos, acá hay una alegoría en Romanos 7, por ejemplo, que es una de las cosas más difíciles de entender y algunos creen que la entienden bien. Por ejemplo, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermano, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mira, estos textos que parecen ser sencillos, a algunas personas lo resulta complicado. ¿Por qué? Porque la persona que está casada con la ley le va a decir, tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno, tiene que ser impecable, infalible, tiene que ser santo, tiene que ser bueno. Y la persona que está casada con la ley, ¿no es cierto? Pasan 20 años y le dice, ¿y cómo estoy ahora? Te falta muchísimo, tiene que ser más perfecto, tiene que ser más santo. Pasan 50 años y ahora ¿cómo estoy? Te falta muchísimo. Entonces, la gente no entiende, ¿no es cierto?, que cuando una persona no muere a la ley, y se casa con Cristo, ¿no es cierto? Y vive con Cristo va a vivir feliz, porque Cristo, ¿no es cierto?, tiene poder para perdonar, para limpiar, para restaurar, para transformar, para darnos vida. Y entonces, mientras tú vives con Cristo, eres feliz, ¿me entiendes? Pero si tú estás casado con la ley, lo único que va a hacer, la ley te va a exigir más y más y más y más y más. A menos que tú, ¿no es cierto?, mueras, pero lo que muere, dice Elena, que dejó ahí comentando estos textos, no es la ley, sino lo que muere es el yo de la persona que ha entendido que a sí mismo no se puede salvar y que la justificación por la fe es la gloria de Dios, que echa por el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, cuando una persona comprendió eso, ahora vive feliz con Jesús. Ahora, eso no significa que la persona deja de lado la ley, sino que ahora vive, ¿no es cierto?, amando a Dios, amando a su prójimo, en el sentido práctico de la vida, y no simplemente decir yo no mato, no robo, yo guardo la ley, guardo el sábado. No, acá el Señor nos manda a amar, a servir, a buscar el bien del otro, la felicidad del otro, el bienestar del otro, y a menos que Cristo me convierta a mí, yo no puedo despojarme de un corazón egoísta. Eso es un milagro que Dios produce en el corazón de la persona, que hace que la persona deje de mirarse a sí mismo y pueda mirar siempre a su Salvador, que dio su vida para salvarlo en la cruz de Calvario. Amén. Y hermano Benigno, Romanos 1:16 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo puede un cristiano que asiste fielmente a la iglesia notar si está experimentando ese poder en su vida o si solo se está quedando con la teoría de la religión, ¿no? Lo que acaba de mencionar nuestro hermano Orlando es la clave. Ujú. Exactamente. Si nosotros creemos que vamos a ir a agradar a Dios y que Él nos va a mirar por los cambios que hemos hecho, aún con la ayuda de Él,
y que eso nos da méritos como para ser aceptados como hijos, integrados al cielo, a la familia celestial, estamos en el camino equivocado. Nosotros todos no tenemos ningún acceso a la gloria de Dios sino por la obra de Jesucristo. Es Él y su obra en la cruz del Calvario lo que nos da el derecho, ¿cierto? Y la posibilidad de ser integrados como hijos de Dios salvos. Cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, claro, hoy día nosotros hablar del Evangelio, hablar de la cruz es algo que no trae mayores complicaciones como en el tiempo de Pablo, pero antiguamente la cruz del Calvario era una vergüenza pública. O sea, el que moría en una cruz era lo más despreciable. Entonces, ¿cómo entender que el Salvador, quien venía a rescatarnos, muriera en ese lugar en vez de eliminar de una el mal y quedar reinando para siempre? Lo que nosotros vemos que el poder está encerrado en la obra de Cristo. Ahí es donde está el poder de Dios, en la obra de Cristo. Esa obra es suficiente para salvar, no para prometer salvación, sino para salvar de verdad. Ahí está todo dispuesto. En la cruz del Calvario se firmó la paz en el universo por la obra perfecta de Cristo. Entonces, si alguien no entiende eso, claramente no puede tener el privilegio, ¿cierto? O la seguridad, o la paz, o el gozo de sentirse salvo. Porque nosotros nunca vamos a encontrar ninguna seguridad. Cuando nos miramos a nosotros mismos, encontramos defectos sobre defectos. Y si el Espíritu Santo viene con la ley, que es perfecta, santa y justa y buena, a alumbrar nuestra vida interior, siempre vamos a encontrar fracasos y debilidades. Pero cuando nosotros, a través de la promesa, nos aferramos de la obra de Cristo, estamos seguros, estamos en las mejores manos. No hay riesgo, estamos tranquilos y podríamos decir que una vez que somos salvos, podemos vivir siempre seguros. Amén. Amén, amén. Bueno, pasó muy rápido el tiempo, ya hemos llegado al final, pero antes de terminar, concluir, ¿cierto? Voy a pedir que nuestro hermano Orlando haga su conclusión, después también nuestro hermano Benino haga también su conclusión. Hermano Orlando. Amén. Mira, yo quiero leerte una cita que está en El Deseado de toda la gente, página 16, que dice lo siguiente. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los cuales no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, Cristo es nuestro sustituto, es nuestro representante. Y el aceptar, ¿no es cierto?, que Cristo fue tratado como yo merezco para que yo ahora pueda ser tratado como Jesús se merece, eso tiene un poder transformador de tal manera que uno puede acercarse confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo y saber, ¿no es cierto?, que uno puede recibir desde las más pequeñas bendiciones hasta la más grande bendición, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Jesús se lo merece. Y entonces vivimos así, felices, ¿no es cierto?, de saber que somos hijos de Dios, aunque padezcamos, aunque suframos, porque los mensajeros de la cruz, lamentablemente, van a ser despreciados, van a ser desechados, van a ser criticados, van a ser condenados. Muchos tuvieron que dar su vida por el Señor por predicar el mensaje de la cruz, pero no tenemos que temer porque si el Señor venció y estamos en las manos del vencedor, así que estamos en el mejor lugar el cual podemos vivir en esta tierra. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Amén, hermano Benino. Y mira, perdón, yo quisiera
a cerrar también con un texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice lo siguiente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, tiene un nuevo nacimiento, parte de nuevo, y ya la vida antigua no corre. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Esa obra es de Dios. No es una obra de transformación nuestra, no es un esfuerzo nuestro, es la obra de Dios, es un regalo de Dios. Dice, eh, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es decir, nos volvió a la familia celestial por medio de Cristo, por la obra de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Es decir, esto es tremendo, hermano, poder nosotros que en nuestra conciencia entender que todos nuestros pecados, aquellos hierros, aquellas faltas, aquellos fracasos, aquellas cosas terribles que pudimos vivir antes de conocer al Señor, todo eso no se toma en cuenta a los pecadores. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación para llevarle a otro este mensaje que trae paz, trae salud. Muchas personas están sufriendo enfermedades mentales tremendas. ¿Por qué? Porque sienten el sentimiento de culpa, la maldad que han vivido, han experimentado y se sienten, aunque ellos digan que no, se sienten que tienen una deuda tremenda. A esas personas hay que decirles, Cristo ya te reconcilió, Cristo ya pagó por ti, no te tomó en cuenta esos pecados. Y ahora nos pide que llevemos este mensaje a los hombres y nos cargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No sigas apartado, no sigas luchando solo, no intentes llegar al cielo, no intentes hacer las cosas buenas. Mejor acepta el plan de Dios que te salvó en Cristo Jesús. Acepta la cruz del Calvario como tu único camino de salvación. Al que no conoció pecado, es decir, al santo, al perfecto, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, nuestro sustituto. ¿Y dónde fue eso? En la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La perfecta justicia de Cristo se atribuye al pecador y somos presentados delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. Y Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo Jesucristo. Qué Amén. tremendo. Ese es un mensaje del cielo que ojalá llene nuestro corazón, llene nuestras mentes y nos anime y salgamos a predicar a todo cuanto se nos encuentre por delante. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Bien, entonces para ir concluyendo voy a pedirle a mi hermano Orlando si nos puede dirigir en la oración final. Amén. Oremos, queridos Amén. hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te adoramos, Señor, por lo grandioso y maravilloso que tú has sido con nosotros al entregar a Jesucristo para que muriera en nuestro Amén. lugar. Gracias, Señor, porque esa cruz fue levantada para que pueda salvarnos del pecado y pueda librarnos de la condenación de la ley y de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque fue una obra eficaz, una obra Amén. efectiva. Fue suficiente, Señor, lo que Cristo hizo para salvarnos. Y por eso le alabamos y le adoramos, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por ese sacrificio infinito que usted ha hecho para salvarnos. Que no sea en vano ese sacrificio, Señor, sino que pueda dar fruto al 30, al 60, al Amén. 100 por uno en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos sea para alabanza y gloria de su nombre, Señor, en esta tierra. Gracias Amén. porque usted nos dio la seguridad de su amor, de su justicia, de su misericordia. Y usted allí en la cruz del Calvario desenmascaró el enemigo, Señor, como autor del pecado y homicida y mentiroso desde el principio, y nos mostró su amor eterno que usted tiene por cada uno de nosotros.
Gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos como a Jesús. Y gracias, Señor, porque este mensaje de la cruz, Señor, hace que nosotros realmente podamos ser conmovidos y ser, Señor, motivados a llevar este mensaje de la cruz a aquellos que no le conocen. Señor, que su Espíritu Santo Amén. pueda descender poderosamente para que este mensaje de la justicia de Cristo pueda iluminar la tierra como las aguas cubren el mar. Pedimos su bendición y le damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, Amén. queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Orlando, hermano Benigno, por su participación. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad, ¿cierto?, de poder grabar estas importantes lecciones. Les invitamos a nuestros hermanos, los que se conectan. Estas grabaciones se están subiendo semanalmente para que aquellos que quieran aprender y quieran participar, ¿cierto?, se pueden suscribir al canal. Los dejamos invitados para la próxima lección. Se llama la lección número 3, Unidad en Cristo. Así se llama la lección número 3. Así que los dejamos invitados para que puedan ahí conectarse nuevamente. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo descanso.